Bueno, muy bien, bienvenidos a todos a este segundo día de jornadas de la GIAP 2013. Tenemos el agrado de presentarles a todos ustedes a Luis Alberto Casuccelli de Bull con la charla La evolución de Internet móvil y Big Data, el camino a Internet 3.0. Aplausos, por favor. Buenos días. Bueno, primero quería agradecer la presencia, no esperaba tanta gente, realmente estoy muy contento con eso. No sé si fue el nombre de la charla, lo que les puedo prometer es que es una charla, a pesar del nombre parecer muy complicado, es una charla que está direccionada a todo el público. Estoy muy contento de ver mucha gente joven, eso me alegra bastante porque tiene mucho que ver con lo que vamos a estar hablando. Esto que estamos hablando es algo que es un tema generacional. Mi función hoy, trabajé durante 20 años entregando proyectos. Hace 2 años que estoy trabajando en la parte de desarrollo de negocios. Desarrollo de negocios implica en tratar de ver tendencias, en tratar de ver lo que este tipo de eventos quieren hacer. Podría haber presentado un caso de suceso, podría haber presentado una presentación de producto, una presentación técnica. Bull tiene mucho de todo eso. Pero elegí presentar para ustedes tendencias, lo que yo estoy estudiando. Yo trabajo dentro de Bull en esta función y escribo también sobre este tema. Me interesa mucho la tecnología vinculada a la sociedad, entonces vamos a hablar un poco de tecnología, pero sin dejar de ver el aspecto de la sociedad. El primer punto es ese, es tecnología y sociedad, andan juntas, no andan por separado. Entonces en el primer slide vamos a conseguir ver un poco de todo eso. Después, lo que tenemos acá dentro de esta sala tenemos una generación Internet. Hay poca gente de la generación anterior, vamos a entender los conceptos, vamos a entender cómo esa gente funciona, porque esa gente va a ser la gente que va a consumir los nuevos servicios que la Internet 3.0 va a proveer, y son en realidad los que van a armar la 3.0, porque la 2.0 ya está armada. Vamos a comentar un poco cómo funciona la familia de esa generación, cómo funciona la educación, el trabajo, de qué forma consumen servicios o compran. Vamos a entender un poco de las redes sociales, que todo el mundo utiliza, pero por atrás hay muchas cosas que vamos a comentar en la charla. Vamos a entender también el papel de las operadoras de telecom, que están vinculadas a esas dos cosas. Un poco de Big Data, que es consecuencia. Y por último vamos a tratar de juntos pensar lo que sería el camino de la Internet 3.0. Esos nombres son modismos, pero hay pocas definiciones sobre esos temas. Entonces, el primer punto es tecnología y sociedad. Sobre este slide se podría hablar los 45 minutos de la charla. Yo saqué las animaciones porque la presentación tiene muchos slides y prefería pasar todo el material para que después ustedes lo tengan como referencia. Entonces, del lado izquierdo, ustedes pueden ver lo que fue pasando en el último siglo con la tecnología. Entonces, en los años 20, estábamos radio y telefonía, TV blanco y negro, TV colores. En los años 80 aparecen las PC, la Internet 1.0, que fue la primera versión en los años 90. Después vino la telefonía móvil, lo que se llama de Internet 2.0, después comento los conceptos. Internet móvil, y ahora ya estamos hablando de BIOD y de Internet 3.0. Lo que a usted le va a parecer tal vez, en términos de nombre, más difíciles, lo primero, todo lo que está para arriba, radio, telefonía, televisor, era unidireccional. Yo fui educado, y las personas de mi generación fueron educados viendo televisión, escuchando radio, y todo venía en un único sentido. La información llegaba y nosotros la teníamos que aceptar de la forma que era. A partir de la Internet 1.0 y de las primeras redes de computación, se empezó a tener interacción. Las cosas ya eran bidireccionales. Ya con la telefonía móvil se empezó a tener movilidad, ubicuidad y otras cosas que hoy se hablan tanto. Ya con la 2.0 se empieza a tener una personalización de lo que es la web. Y ya con la 3.0 ya se le da más inteligencia a la web. Todo eso va a ser construido por generaciones. Entonces, del lado derecho vemos que, en términos de sociedad, lo que fue pasando era la primera parte que tiene que ver con Primera y Segunda Guerra Mundial. Imperialismo, fundamentalmente, expansión territorial de los países. En el segundo caso, temas más relacionados entre Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, relacionados a aspectos políticos. Y después tenemos el fin de la guerra, el fin de la Primera Guerra,
de la Segunda Guerra, disculpen, y ahí el nacimiento de una generación que se llamó de Baby Boomers. Tiene que ver con los americanos pusieron ese nombre porque fue cuando los que fueron a pelear a la guerra volvieron, hubo una explosión de nacimientos en los Estados Unidos fundamentalmente y en muchos países de los países aliados. Entonces eso dio ese nombre de Baby Boomers, son las personas que nacieron entre el año 46 y el año 64. Después, un poco más adelante, empiezan a nacer muchas de las personas que están en esta sala, personas que son nativos digitales. Eso quiere decir que ya convivían con la tecnología, convivían con la internet, a partir de los primeros años de vida ya se empezaron a familiarizar con eso, y ahora tenemos los que están yendo con la internet 2.0, mi hijo por ejemplo, que es un millennial, él ya nació en los 2000 y ya tiene otra visión diferente de la de ustedes también. Entonces las generaciones cada vez pasan más rápido y la tendencia es esa, el principio unidireccional y bidireccional. Entonces vamos a recorrer un poco, y esto va a ir bien rápido porque es bien sociedad, lo que pasa con esa generación internet. Tal vez alguno pueda discordar, tal vez no sea tan la realidad hoy en Uruguay, pero es así, mundialmente es una concepción que se tiene con cómo esa generación trata el tema familia, el tema educación, trabajo y cómo consume fundamentalmente. Y lo que interesa del consumo es lo que vamos a enganchar después, que es, para poder crear productos para esa generación tenemos que entender cómo esa generación piensa, cómo esa generación se comporta. Entonces, toda la primera parte tiene que ver con eso. Entonces, ¿quién es la generación internet? Ya hablamos, es la generación que está siendo escolarizada, que está terminando y que está hoy entrando en el mercado de trabajo. Va a convivir, ya convive y va a convivir con la generación anterior. Eso va a generar un choque de generaciones, no es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad, pasa cada vez que hay un cambio tecnológico importante. Ahí aparecen los más viejitos, que no quieren cambiar nada, y dicen, bueno, es tipo una xenofobia contra la nueva generación, es natural, son reacciones. Lo importante es entender cómo funciona y aprender juntos. Las personas con más experiencia pueden pasar esa experiencia y las personas más jóvenes pueden entregar un poder de trabajo, una velocidad y algunas características que son de la nueva generación que van a hacer de ellos un diferencial futuro. Eso es lo que pasa hoy en nuestras casas. Es decir, y la frase "no hay lugar como el nuevo hogar" tiene que ver con el comportamiento que esas personas están teniendo. Es muy simple, en la generación anterior nosotros encontrábamos la libertad saliendo de casa. Es decir, en casa no teníamos libertad, en casa era todo más controlado, entonces toda nuestra libertad estaba fuera de casa. La institución familiar era mucho más jerárquica y menos flexible que lo que es hoy. Las personas normalmente iban a estudiar y después no volvían, ya se casaban, tenían hijos muy temprano y tenían muchos hijos. El comportamiento de la generación internet es un poco diferente. La generación internet encuentra la libertad dentro de la casa, fundamentalmente en la red. Se relaciona por la red. Yo me relacionaba, el concepto de amigos de mi generación es diferente del concepto de amigos de la generación actual. Hoy amigos son los amigos de Facebook. Parece Roberto Carlos, 1 millón de amigos, es así la cosa, ¿no? Entonces cambió un poco. La salida de casa es más tardía y normalmente las personas van, estudian y el que puede vuelve a su casa porque se siente más seguro. Entonces hubo unos cambios notables en lo que tiene que ver con la familia y también la tendencia es a que también tengan menos hijos. Esa generación internet como rastros de personalidad, lo más importante es compartir. Hoy la tendencia es compartir, comparto todo. En mi tiempo, o en los tiempos, yo no soy tan viejo, tengo 50 años, pero una foto era algo privado, hoy una foto es algo público. Entonces cambió mucho la cabeza de las personas, cambió mucho la generación, son mucho más colaborativos, trabajan mucho más en grupo, la tendencia de conexión permanente, personalización, multifuncionales, wireless. Mi hijo no entiende por qué las cosas tienen que estar conectadas con cables, son cosas que la cabeza de los nuevos va cambiando. Inmediatismo, todo es inmediato. Instalar una aplicación es bajarla a algún lugar y listo, no hay mucho que pensar. Antes era diferente. Buscar es entrar en una caja donde coloco lo que quiero buscar y aprieto un botón. Antes había que ir a la biblioteca. Cambió mucho la cosa, ¿no? Y fundamentalmente el uso intensivo de redes sociales. La educación también cambió. Esto es lo que pasa, esto es un texto de los Estados Unidos, pero en realidad la educación no está, no voy a leer todo eso, pero está en muchos casos 100 años atrasado con lo que debería ser. ¿Por qué? Porque la educación es
para la era industrial, no es educación para una era que tiene el comportamiento que acabamos de ver en el slide anterior. Entonces, hoy es en todo sentido, múltiples medias, procesamiento de fotos, sonidos, cuando del lado de la derecha, esto está cambiando bastante, ¿no? Cada vez que los profesores de la nueva generación entran y empiezan a explicar, esto empieza a cambiar. El escenario de la derecha se va transformando y se debería transformar a lo que sería la escuela 2.0, que sería en realidad la evolución de esto para conseguir entender cómo procesa y qué necesita esa nueva generación. Entonces, ya el profesor es más un moderador, el profesor es una persona que ordena las cosas, no es el único que tiene la palabra. Y esto, el cambio fundamental pasa por lo siguiente, pasa porque en nuestra edad no teníamos argumentos para contrarrestar lo que nuestros padres o lo que la radio o la televisión decía. Hoy cualquier persona, sobre todo un joven que tiene acceso a internet, puede entrar a buscar información y tiene contraargumentos inmediatos para responder. Entonces es un cambio jerárquico importante lo que pasa en la familia y lo que pasa en la escuela. El profesor no puede tener el mismo comportamiento. Ahora vamos a ver qué pasa en el trabajo. Y colaboración, de nuevo, el modelo natural que trae del comportamiento en casa es el que llevan al trabajo. Tiene que ser divertido, tiene que ser movido por desafíos diferentes de cómo trabajaba la generación anterior. El tiempo es flexible también, o sea, son pequeños momentos, ¿sí? Y el foco fundamentalmente es en objetivos. Algunas cosas que tienen que ver con esto, es el conflicto que todas las empresas que tienen varios años de vida, que no son empresas que nacieron en la generación internet, vamos a ver una más adelante, tienen este conflicto generacional y tienen que saber cómo tratar internamente con esto, porque esto puede traer problemas. Oh, disculpe, fui muy adelante. Perdón. Fidelidad a la empresa es otra cosa que existía antes y también existe hoy, pero desde que la empresa le ofrezca oportunidades de crecimiento y fundamentalmente de desarrollo y que sea un desafío. Si no hay un desafío, esas personas jóvenes que tienen un potencial enorme acaban saliendo de las empresas. La diferencia es, acá es donde entra la experiencia, lo que tiene que ver con comando y control y lo que tiene que ver con colaboración indiscriminada. Colaboración indiscriminada es, a veces esas personas, si nos pasa a nosotros, colocan en riesgo algunas informaciones de la organización que no podrían salir, porque naturalmente empiezan a compartir. Y cuando empiezan a compartir, comparten todo. Como comparten su vida, comparten todo. Y a veces en el mundo empresarial eso no es tan bueno. Entonces, ahí es donde entra la experiencia. Cuidado con esto que no puede ser compartido. Anteriormente las empresas tenían el poder de la elección. Había mucha más capital, mucha más mano de obra. Hoy en día es más escasa, hay que cuidarla, hay que tener mecanismos de retención. Y además las personas con más experiencia están empezando a llegar ya a la edad de retiro. Entonces, hay una transformación importante, hay herramientas que tienen que entrar en las empresas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos interiormente dentro de la intranet, trabajamos con blogs, tenemos grupos de moderadores, tenemos wikis. Entonces, todas las herramientas colaborativas que existen en internet son herramientas que las empresas están adoptando internamente, porque si no pasa algo que está un poquito más adelante. Las personas jóvenes llegan a la empresa y dicen, bueno, pero con estas herramientas, con este software que tienen acá, instalar una aplicación, cambiar un proceso es un problema. Ellos vienen con otra cabeza y eso acaba generando algún tipo de trastorno. Esto ya lo conversamos, tendencia de home office, jornada de trabajo, horarios flexibles. Y además existe, me pasó este caso, yo vivo en Brasil hace 12 años, me pasó este caso, gente que trabaja conmigo, vino 1 año, 2 años y me dice, yo quería probar otro empleo y después volver. O sea, en la cabeza de esas personas existe la posibilidad de salir y volver. Entonces ellos lo ven como un relacionamiento, no lo ven como algo que es de ida y nada más. O sea, pertenezco a una empresa, me voy y no vuelvo nunca más, ¿no? Es una cosa que es natural, el ida y vuelta. Antes de entrar también pasó esto, personas que toda la información sobre la empresa ya fue mapeada por esas personas. Antes de elegir trabajar en una empresa, ellos eligen dónde van a trabajar y lógicamente todo el trabajo es hecho basado en la tecnología. La tecnología pasa a ser el motor de todo eso.
Lo de la velocidad que comentamos, necesidad de un feedback continuo, y lo aplican en todo, desde que son contratados, crecimiento en la empresa. El crecimiento en la empresa prácticamente es inmediato. La persona llega y ya quiere ver su plano de carrera, ya quiere entender. Es bien dinámico como es la vida de ellos fuera del trabajo. ¿Cómo termina? Lo mejor sería que termine así, y va a ser, ¿no? Porque ya no es la primera. Entonces, en paz es un muro generacional que tiene que ser trabajado, y creo que, sobre todo las personas que no trabajan todavía y que van a empezar, traten de aprender con las personas que son más viejas, porque la experiencia está del otro lado, y al mismo tiempo entiendan que el poder y la fuerza y la velocidad y lo que ustedes aprendieron durante su creación ahora va a ser aplicado al trabajo. Y ahí tenemos ya las primeras visiones de lo que va a ser, en el sentido de las nuevas empresas. Aparece, esa generación de Internet tiene una capacidad emprendedora muy grande. Entonces, incentivada fundamentalmente por tecnología, por el fácil acceso a la información, y existe una nueva concepción de empresas. Existen empresas como las tradicionales, que trabajamos con tecnología, porque ¿cuál es el tema? En el primer slide que vieron, cuando yo me eduqué, mi intención era aprender cómo funcionaba la TI. Entonces la tendencia era ingeniería electrónica. Después en el medio me dijeron, no, pero hay algo que se llama sistemas, que es en realidad el software, que es más importante que el hardware. Y ahí todo el mundo se fue para ingeniería en sistemas. Entonces empiezan a aparecer diferentes matices dentro de lo que es TI. Y ahora empiezan otros, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces hay que tratar a esa gente en ese concepto de la línea que está en el primer ballet, que es, hay que iniciar a esas personas, hay que enseñarles al principio, hay que insertarlas dentro de la empresa, hay que colaborar, hay que crearles condiciones de que puedan colaborar y fundamentalmente desenvolver ese equipo con todas las características que comentamos antes. Es la única forma donde esa generación se va a conseguir insertar en el trabajo. Y no perdamos de vista una cosa, los que van a decidir en breve son ellos, los que van a comprar en breve son ellos, entonces depende mucho lo que estemos haciendo, porque tiene que ver con esto acá. Es decir, hoy en día el hábito cambió también con la movilidad, con lo que es Internet, con la 2.0 fundamentalmente, donde un cliente entra en un lugar a comprar, ya sabe lo que quiere, ya consulta precios de otros lugares, entonces el comercio también mudó, y la forma como esta gente consume es diferente. Normalmente tienen dinero e influencias sin precedentes. O sea, históricamente esto no era posible. Las 8 características fundamentales son libertad, o sea, no tienen problema en verificar opciones, cuanto más opciones, mejor. Personalización, tratan de que el producto sea exclusivo. El éxito de un iPhone es que yo puedo poner en él el software que quiero y le doy mi cara y es todo como yo quiero. Y el otro también es un iPhone, pero es totalmente diferente del mío. Entonces, hay una tendencia muy grande a lo que es personalización. Seguramente su producto o su servicio va a ser investigado antes de ser comprado. Integridad es algo muy fuerte, honestidad, son valores muy fuertes que hoy se tienen. Colaboración, como ya comentamos, entretenimiento, velocidad. Innovaciones, siempre se quiere lo nuevo. Y acá entran las redes de influencia. Las decisiones de compra son basadas en redes de influencia. Hoy en día todo es basado en redes de influencia. La persona decide por lo que su grupo de influencia compra. Deciden las compras por lo que su grupo de influencia compra. Ya un aviso de televisión ya no es más efectivo. Todo lo que es unidireccional no es más efectivo. Tiene que ser personalizado y tiene que ser para el grupo de influencia de esa persona, porque los influenciadores están alrededor de él, son los amigos, las personas en las cuales esa persona confía. Entonces, hoy en día puede ser un grupo de blogs, generalmente los blogs es algo que la gente consulta antes de comprar, y tenemos, bueno, dentro de las redes sociales tenemos los mejores amigos, la red social que normalmente, dentro de los mejores amigos podemos considerar entre 15 y 20 personas, la red social en Estados Unidos son 500 personas, acá normalmente en Latinoamérica son menores, 300, 200 dentro de las redes sociales, y el mundo. Lo que separa a una persona de otra en el mundo hoy son 7 hubs. Es decir, yo puedo llegar a cualquier persona del mundo hoy, saliendo desde acá, a través de 7 personas conocidas.
perdón, conozco a la primera y a partir de ahí ella conoce un grupo de relacionamiento, conoce otro, y en 7 hops yo llevo a cualquier persona en el mundo, y eso está probado. En promedio. En promedio. En promedio. ¿Alguna más? Sí, el promedio es 7. Entonces, hoy en día todo está conectado, existe el vínculo débil y el vínculo fuerte, más fuerte lógicamente con los mejores amigos, y ahí es donde está la red de influencia. Y los consumidores se transformaron en lo que se llama de prosumer. Prosumer es, yo hago el producto de mi cliente. Yo no sé si hubo acá en Uruguay esa campaña. Coca-Cola lanzó en Brasil una campaña que del lado de la lata de Coca-Cola, ustedes entraban en un site, ponían el nombre y, por ejemplo, Carlos. Entonces salía una lata que decía, cuanto más Carlos, mejor. Y salía una con María y otra con una ciudad y así. Fue lanzada... Coca-Cola levantó las ventas en más del 30% con esa campaña. Solamente con esa idea de marketing, de ponerle el logo, el nombre de la persona que entraba en el site y ponía, entonces salía lata, cuanto más Carlos, cuanto más Maceió, cuanto más San Pablo, cuanto más lo que fuera mejor. Entonces salía el logo de Coca-Cola de un lado y del otro lado la lata con el nombre. Es personalización del producto, la persona se siente parte de ese producto o de ese servicio creado, trabaja en la concepción, no ve la empresa como una empresa de consumo, sino como una empresa de creación. Yo participo en la creación del producto. Y es lo que esa generación quiere hacer. Quiere participar, quiere mejorar, quiere colaborar en lo que es el producto. Bueno, este es un caso típico que es que el marketing utiliza las redes de influencia. Yo no sé si ustedes saben, pero la campaña de Obama fue toda baseada en una persona que trabajó en Facebook y que hizo la campaña, y el éxito fundamental de la campaña de Obama fue baseado en las redes sociales. Donde se construyó toda la campaña política de Obama fue exactamente a través de este proceso. Fue tratando, en ese caso a los electores como amigos, ayudando a construir el discurso político del presidente, fundamentalmente usando transparencia porque es un valor muy fuerte dentro de la nueva generación, y utilizando redes de influencia. Eso quiere decir, yo sé que si toco a esta persona, yo me garantizo todo esto para abajo. Estoy entrando en algunos conceptos de Big Data, que es donde vamos a ir más adelante, redes sociales y Big Data. Pero para eso tengo que saber quiénes son los influenciadores, quiénes son las personas importantes. Entonces, para la creación de productos y servicios, tienen que ser personalizables. No tiene que haber publicidad masiva, porque la publicidad masiva no llega a este tipo de gente. Hay que desarrollar una estrategia para conectarse con las redes de influencia, repensar la marca, el ejemplo de Coca-Cola, por ejemplo. La integridad, la honestidad tiene que ser transparente. Si alguna cosa no es honesta o no es íntegra y es divulgada en las redes sociales, la empresa pierde y pierde mucho. Tiene que tomar mucho cuidado con eso. Y hay que colocar a la generación de Internet en el centro de la campaña de marketing. Entonces, para los marketeros salió los 4P, que eran precio, producto, lugar y promoción. Y entra una nueva tendencia que es el ABCD, después ustedes lo leen si quieren con calma. Bueno, terminé la parte social, ahora vamos un poco a la parte de negocio. Las redes sociales, vamos a tomar un caso. Facebook nació hace 9 años, Mark tiene 29. Estos datos son de 2011. Ya pasaron 1 billón de usuarios. ¿Sí? Una empresa, generación de Internet, creada por una generación de Internet. Estos valores son, ninguna otra empresa históricamente consiguió crecer en ese tiempo lo que esta empresa creció. Y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿dónde gana dinero Facebook? No sé si ustedes tienen la respuesta, pero voy a tratar de darles alguna explicación. Primero, ¿por qué es una empresa de la generación de Internet? Todos los días, martes, es lanzada una nueva versión con 12.000 modificaciones para 1 billón de usuarios. Imagínense en la empresa que ustedes trabajan, o en la que van a trabajar, o en las que yo trabajé, si alguien haría un cambio en un sistema que atiende muchos menos clientes que este, con la velocidad que este tipo lo hace. O sea, es totalmente dinámico. Esto tiene que ver con lo que hablamos antes, con las características. Esta generación no lee el manual como leíamos nosotros antes de usar algo. Va y lo usa. No tiene miedo de errar. Es natural, es parte del firmware. Nosotros teníamos que leer el manual, cuidado, acá. No tiene problema, van y lo hacen. Entonces, esta es una característica fundamental.
Entonces, y rápido, porque ahí es donde se crea el diferencial. Cada desarrollador en una semana tiene que estar colocando código nuevo dentro del site de producción, ¿sí? Y tienen otras reglas que son jerárquicas. Mark está siempre correcto, no importa lo que pase, ¿no? Es el dueño. ¿Y cuál es el principal capital de Facebook? En realidad lo que nosotros colocamos, lo que cada uno de nosotros coloca es el capital que Facebook tiene. Y el análisis encima de eso. O sea, es crear la red de relacionamientos, que es lo que estábamos hablando antes. Es conseguir saber identificar las personas, las empresas de influencia, fuera de los avisos, que ahora ya vemos un poquito de eso más adelante, fuera de los avisos, las redes de influencia es lo más importante. Y esto tiene un valor que es el valor futuro de la empresa, es el asset futuro de la empresa. Y para eso ellos tienen algunos módulos de software que hacen esto. Entonces, a través del Social Graph consiguen mapear los relacionamientos. Cuando aparece algo tan simple como es el marcar en una foto a alguien, ¿qué es lo que ustedes creen que pasa por atrás? Justamente eso. Si yo tengo una foto con alguien, esa persona es mi conocido. Entonces, cada gadget de esos que van colocando dentro de la aplicación son informaciones adicionales que ayudan a construir la red. Porque finalmente lo que interesa es la red. Es ahí donde está el valor para tener información que tiene que ser trabajada, que no está trabajada, pero por lo menos ya la tienen, para poder hacer esos trabajos. Hay gente que dice que la CIA utiliza Facebook. No hay un problema ahora Estados Unidos a partir de escuchar cosas y saber cosas que no debería. Entonces, hay un montón de historias por atrás. Pero lo que sí es claro es que hoy se puede saber perfectamente con quién se relacionan las personas. Y nosotros mismos lo estamos diciendo. Y nosotros estamos dando el derecho a que eso sea utilizado también. Entonces, el título acá era: el principal capital de Facebook es la red de relaciones, que está siendo abierta a través de APIs. O sea, como les comentaba, el primer dinero de Facebook fue en publicidad, y el segundo dinero de Facebook está siendo primero, en 2010 permitió publicidad. Esto quiere decir, pueden entrar en mi feed de noticias y meter informaciones. El segundo punto es que le abren mi información a otras empresas, obviamente mediante pago, no es gratis. Entonces, acá es donde gira el negocio. Y Facebook no es una red social. Facebook es una plataforma que soporta la red social. La red social es de las personas, no es de Facebook. Facebook es apenas la plataforma que nos permite dejar cosas ahí adentro. Pero tiene un problema. Facebook hoy está montada arriba de las redes de telecom. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar un poco de las operadoras de telecom. Es decir, Facebook es totalmente dependiente de las operadoras de telecom. Porque para poder llegar a los usuarios precisa de las operadoras de telecom. ¿Qué va a pasar en el futuro? Seguramente van a tener que entrar en algún tipo de acuerdo, porque los usuarios de las telecom hoy también son usuarios de Facebook. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces, volviendo a la frase, Facebook es una media social, es una plataforma que monetiza, esto es, hace dinero encima de una red social. La red social es la nuestra. La diferencia está en que la operadora de telecom no sabe lo que está pasando por la red de ella. En cambio, Facebook está capitalizándose a partir de esas informaciones. Esa es la gran diferencia que hay. Y las operadoras de telecom podrían utilizar parte de las informaciones que tienen, pero no son tan valiosas como las que Facebook tiene. Entonces, la diferencia acá es que el valor de la red es limitado, es más, se limita más a proveer la infraestructura, y el valor de ese potencial valor de esa información está en las redes, está en la plataforma social. Y al mismo tiempo, también una operadora de telecom y una Facebook, en este caso, monetizan totalmente diferente. Y aquí es donde aparecen algunos conceptos donde empezamos a hablar de Big Data de una manera tranquila para entender. ¿Cómo monetiza una operadora de telecom? Tiene lo que se llama de ARPU. ARPU es Average Revenue Per User. O sea, es un valor promedio que se saca por usuario. ¿Sí? Ya Facebook monetiza no cobrándole nada a los usuarios finales, porque es el input que ellos precisan para tener su trabajo,
le cobra a empresas por publicidad. Eso que es CPC es costo por clic, es la forma como factura. Cada vez que yo doy un clic en algún link que está dentro de Facebook, esa empresa tiene que pagar por ese clic. CPM es costo por per mile, que es el espacio dentro de una página web, ya es por espacio, entonces existen dos formas, CPC y CPM. Y mañana, o en breve, o yo no sé si ya lo están haciendo, es cobrar por los datos que son nuestros, finalmente. Entonces, son dos modelos que trabajan juntos, que tienen algunos puntos de coherencia, pero que en algún momento van a precisar alinearse. Y del lado de las operadoras de telecom, ¿qué pasa? Yo no sé cómo estoy de tiempo, pero... Y medio. Ok, está muy bien. ¿Cuál es el problema de las operadoras de telecom? Los proveedores de servicios globales, es decir, la operadora de telecom construye una infraestructura de telecom pasando fibra, rompiendo calle, llegando hasta la casa de cada uno de nosotros, hace una inversión grande, pero se convierte en lo que sería un tubo donde permite que los otros hagan negocios encima de ese tubo, porque Facebook no le paga nada a Antel, ni a ninguna operadora hoy, pero usa, en realidad, para hacer su negocio, le pagamos nosotros también, pero Facebook no le paga, entonces usa la infraestructura de todas las operadoras del mundo para hacer su negocio encima. Y quien llega a esos clientes y quien tiene toda la información es Google, es Skype, es Facebook. Tomé Facebook como ejemplo, pero son todas las demás, es la propia Apple. Entonces, el modelo de las operadoras de telecom es un modelo que está a riesgo. O sea, en algún momento alguien va a tener que colocar dinero, que puede ser el gobierno, que puede ser las personas, para que eso continúe evolucionando. Redes 4G en Europa están desde 2010. En Latinoamérica todavía estamos viendo cuándo vamos a colocarlas. En algunas ciudades ya está. Entonces, la tecnología está disponible. Lo que pasa es que tiene que llegar el dinero, tengo que primero pagar todo lo que ya invertí para poder poner más dinero. Entonces, es un tema, el tema de las operadoras de telecom y las tarifas de voz van cayendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene Skype, entonces hablo por IP, ya no pago nada. Entonces, son hábitos que son naturales para la gente joven, pero por atrás, antes las operadoras de telecom, no sé si hay gente de acá, vivían de la receta, del dinero que recibían de las líneas fijas. Y el dinero de las líneas fijas está cayendo. Entonces, hay un problema ahí que se va a tener que resolver en algún momento, que es la erosión de las tarifas de datos y de voz. Esto no es de EMEA, que es Europa y Middle East y África, pero es la realidad en el mundo entero. Entonces, ustedes ven que la línea azul es lo que las empresas facturan, entonces se mantiene prácticamente plano, y la cantidad de datos que circula en la red va cada vez creciendo más. ¿Qué quiere decir? Se usa más y se paga lo mismo. Hay un problema acá. Algunas cosas tienen que ser hechas porque si no el modelo colapsa. Entonces el problema de las operadoras hoy es cómo conseguir dinero a medida que se usa más. Porque en la medida que las tarifas son flat, empieza a ser complicado. Mi dinero también es flat y en cuanto a eso mi red sigue creciendo en consumo. Y acá vamos a hablar un poco de Big Data. Es el momento. Ya entendimos las redes sociales, ya entendimos cómo se colecta toda nuestra información, cómo puede ser trabajada. Entendimos el problema que enfrenta una operadora de telecom y es el momento de empezar a hablar de Big Data. Big Data no es un producto, no es una aplicación, no es una plataforma, no es una solución, no es algo tan tangible, es como cloud computing. El que dice que tiene solución de cloud computing es un concepto. Lo tengo que construir, tengo que entender mi realidad, tengo que entender mi necesidad y a partir de ahí tengo que construir, a partir de algunos frameworks que existen, hardware, software, lo que sea, a partir de eso voy a construir una solución de Big Data o de Cloud Computing. No es algo que voy y compro. Quiero comprar Cloud Computing o quiero comprar Big Data. No funciona así.
La definición de Wikipedia, ahí tenemos una de IBM que es interesante, que tiene que ver con el machine to machine, que es también tendencia de la Internet 3.0. Lo que está pasando es lo siguiente. La televisión es smart, el teléfono es smart, el home theater es smart. Entonces yo tengo YouTube, tengo mis aplicaciones repetidas en los tres. Eso es lo que pasa. Y mañana la heladera va a ser smart y va a mandar información. Ahora, ¿quién procesa todo eso? ¿De qué sirve la información que no es tratada y que no tiene valor? Entonces, el problema de Big Data es tratar de, en ese universo de informaciones que existe o que está siendo creado de una manera natural. Yo les pregunto a ustedes, las fotos que sacan, que están en sus celulares o en sus máquinas de fotos, ¿cuántas veces ustedes las ven o las revelan? Es impresionante la cantidad de información que nosotros generamos que nadie usa. Y son toneladas de informaciones, o de zettabytes o petabytes, que nadie, pero igual está guardada en mi celular, entonces yo ocupo espacio, ocupo memoria. Ah, mi memoria está pequeña, me voy a comprar otra. Entonces, generamos una cantidad de datos que no usamos y que es muy difícil usar. Entonces, Big Data está apenas comenzando, y Big Data es una cosa que es puntual. Yo voy a tratar de ir a buscar los datos que me interesan, no voy a recorrer todo el universo de datos. Entonces, son aplicaciones que hoy están siendo hechas muy meticulosamente y para un objetivo único, no para atender cualquier cosa. Entonces, otra cosa importante es que el nombre Big Data tiene un problema, porque da la impresión de que son datos grandes. Y el problema no es que los otros sean datos pequeños, es la estructuración de los datos, no son ni grandes ni pequeños, es la forma como yo consigo traerlos. Es información que está desestructurada y distribuida. ¿Sí? Pero para conseguir hacer algo con esa información preciso traerla, consolidarla de alguna forma y poder tener una visión encima de eso, porque si no son datos sueltos. Entonces los datos están, el problema es quién los explora. Hay empresas explorándolo, hay Walmart, por ejemplo, lo está haciendo. Varias empresas en los Estados Unidos lo están haciendo. Las operadoras de telecom, en función del problema que comenté, están empezando a pensar en hacerlo. O sea, progresivamente eso va a ir avanzando. Tiene límite, ¿no? Es imposible administrar o catalogar o conseguir tomar una decisión con base en todas las informaciones que hay o que están siendo creadas en el mundo. Entonces, otra de las discusiones es, a veces yo hablo con clientes de Big Data y dicen, no, pero yo tengo Business Intelligence, es lo mismo. No es lo mismo. Business Intelligence es otra cosa. Business Intelligence es reportes a partir de informaciones que yo colecto de mi CRM, del sistema que tenga, y me permite ver qué pasó. ¿Sí? Ya cuando estoy hablando de Big Data, en realidad el concepto es Big más Fast Data. Son informaciones que me permiten hacer análisis predictivo y que me permiten tomar acciones casi en el momento que las cosas están pasando. Un proyecto de Big Data, por ejemplo, fue en Londres, ahora en las Olimpiadas, donde en función del movimiento de la gente se iban manejando toda la parte de transporte. Entonces, a partir de los celulares se conseguía geolocalización, se conseguía ver para dónde la gente estaba yendo. Entonces, a partir de ahí se iban tomando acciones. Existen muchas ciudades que se llaman Smart Cities, que utilizan conceptos de Big Data, pero para propósitos específicos. Cuando hablamos del volumen de datos que estábamos hablando, todavía hay un gran camino a recorrer, y eso va a ser la Internet 3.0, es el gran desafío que se tiene por delante. Y el concepto de cliente es conocer al cliente y a partir de ahí identificar y actuar en consecuencia. Esto quiere decir identificar cuál es el valor de ese cliente, poder segmentar a mis clientes. En un caso de Amazon, por ejemplo, que una persona que compra mucho en Amazon, hay un caso de un tal de Joe que compraba en Amazon durante 10 años y tuvo un problema con un Kindle Dell. El tipo abrió un llamado vía internet y en menos de 2 minutos lo llamó una persona y le resolvió el problema por teléfono. Eso quiere decir que ellos sabían quién era yo, cuánto estaba gastando. O sea, atrás de eso hay toda una inteligencia que me permite reaccionar casi en tiempo real ante un problema. ¿Por qué? Porque voy a perder un cliente que para mí tiene valor. Probablemente si pasa conmigo que no compro nada en Amazon no me van a llamar nunca.
pero es la forma como la empresa entiende el mercado, trata lo que tiene que ver con lealtad, experiencia de uso, hacer remarketing, que es crear algo personalizado para esa persona, entender los hábitos de compra que tiene, tratar de upselling, que es venderle más productos encima de lo que esa persona compra. O sea, no tratar a la gente como una masa, tratar de entender el comportamiento personal de cada uno. Eso es difícil, claro que es difícil. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle acá. Big Data, un caso de uso para operadoras. Esto tiene que ver específicamente con aquel problema de la telecom que hablamos antes. Hay necesidad de generar facturamiento complementario, hay necesidad de proteger el facturamiento actual, porque uno de los problemas de las operadoras es que los clientes pasan de operadora para operador, y la otra es mantener la eficiencia de la red. Lo de la derecha tiene que ver con costos, lo del medio tiene que ver con proteger lo que ya tengo, y lo de la izquierda tiene que ver con aumentar más mi facturamiento. Y eso es ofreciendo servicios, por ejemplo, de publicidad. Entonces juega Peñarol, entonces alrededor de la cancha de Peñarol, en las inmediaciones, yo puedo hacer publicidad direccionada para esa gente, porque sé que tengo un montón de gente en ese lugar, tal vez le doy más potencia a mis antenas en ese lugar, desvío tráfico de mi red para ese lugar porque hay una gran demanda en ese punto. O sea, es tratar al cliente y operar por atrás en función de lo que está pasando y no tener una operación estática. Eso es una arquitectura típica, y ahí es donde hablábamos de herramientas cuando hablábamos de Big Data. Es una arquitectura típica que Google está haciendo con una empresa que es un spin-off de Pivotal más VMware, donde tenemos directamente colecta de datos en la red del operador en tiempo real. Eso es tratado a través de un All-in-Memory Database, concepto nuevo, digamos, ahora en lo que tiene que ver con base de datos. Eso es Fast Data puro. Y atrás tengo un framework tipo Hadoop o Gremlin o el que sea, solamente para ilustrar cómo son los diferentes niveles. Y tengo APIs para Twitter, para YouTube, para Facebook, para lo que sea necesario para alimentarme con informaciones. Lógicamente le tengo que pagar a Facebook para entrar y traer información de allá. Pero esto es como una telco podría buscar información de las redes sociales, podría trabajar con información de lo que está pasando en su red y a partir de acá direccionar, proteger su base, aumentar el tamaño de su oferta y también optimizar el uso de su red. Antes se trabajaba solamente acá, en lo que tiene que ver con el Data Warehouse. Tomaba decisiones después. Ahora estoy colectando directamente en la fuente, que es la red de datos y de voz. Bueno, para los que tienen que decir lo que van a hacer para el futuro, tienen ahí una buena carrera. Esto va a faltar, ya es un problema importante lo que tiene que ver con Big Data y es lo que está parando Big Data, que es la falta de profesionales. No existe una persona específica para trabajar con esto. Está apuntada como la nueva profesión del futuro. Requiere habilidades en sociología. Por ejemplo, la persona que fue para LinkedIn, que colocó el feature, que ahora aparecen todos mis contactos y dice, usted se quiere relacionar con tal que y tal que. Ese tipo de features requiere de experiencia psicológica. Es una persona que entiende cómo la web funciona y cómo me va a seducir para que yo clique en aquello. Entonces hay inteligencia social, hay inteligencia en ciencia de la computación, tiene que saber programar y tiene que saber estadística. Es un genio el tipo. ¿Existe? No, pero va a tener que existir, porque si no, no va a ser posible esto. Entonces, los perfiles que más se aproximan en función del camino y de la cabeza que tienen son físicos experimentales, biología sistémica, y algunas empresas, ante la falta de profesionales de ese mercado, empiezan a identificar y a formar profesionales. Algunas empresas privadas y algunas universidades mundiales. Y estos tipos van a ser los que van a soportar las decisiones de los boards de las empresas, porque las decisiones se van a tomar en base a lo que este tipo diga. Y acaba siendo un diferencial de mercado, sin duda. Bueno, terminando, 2 slides. Internet 3.0 es un jargón del mercado. No hay una definición clara. Se habla de web semántica, se habla de Big Data. Yo no les puedo decir lo que va a pasar, porque no la vamos a construir nosotros, la va a construir la generación de Internet. Nosotros tenemos que guiarlos de lo que nos queda por hacer. Y esto es un ejemplo, es un chart bastante interesante
que define lo que es la web semántica. Es decir, hoy la web todavía no es semántica. La web no entiende lo que es la semántica. La semántica es eso, es entender el contexto. Hoy está trabajando de una forma menos inteligente. Big Data, ya hay cosas. Hoy me conecté en el Google de mañana y me decía, ¿usted quiere cambiar para el Google de Uruguay? Hay cosas que me identifica por el IP, ya sabe, pero son cosas todavía bien embrionarias. Eso va a mejorar y me va a dar una experiencia de navegación mucho más asertiva, me va a entender lo que yo quiero. Entonces, la web semántica es exactamente eso, es entender. Acá el chico no está equivocado, él respondió en función de su contexto y de lo que le está pasando. Entonces, es eso. Bueno, el último slide es sobre Bull. Nosotros trabajamos ayudando a empresas públicas y privadas a acompañar estas tendencias. Tratamos de crear soluciones basadas en hardware y software para estas nuevas generaciones. Es una empresa que tiene más de 80 años de vida, o sea, se fue reformulando en el tiempo para poder llegar a sobrevivir 80 años. No son muchas las empresas que trabajan con TI que tienen ese tiempo. Tenemos una fábrica de software aquí en Uruguay que atiende offshore, se atiende por ejemplo en otros países. Trabajamos con Big Data, desmaterialización de documentos, trabajamos en lo que tiene que ver con Cloud, Virtual Data Center, y estamos ahora en Brasil iniciando un proyecto para la comunidad científica con el primer clúster petaflópico de High Performance Computing para toda Latinoamérica, que va a ser instalado en Río de Janeiro. Bueno, era esto lo que tenía para decirles, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor. ¿No puede ser que tomar medidas contra Big Data pueda hacer que la privacidad, digamos, sea menor en el futuro? Eso ya está pasando hoy sin Big Data. En realidad, el principal problema de lo que tiene que ver con Internet es la legalización de lo que pasa atrás de Internet. El sistema jurídico no consigue acompañar la evolución de la tecnología. Entonces, es natural que haya cosas ilegales. Hay organismos que tratan de prevenirlo, pero bueno, hay otras fuerzas políticas. Por ejemplo, Obama dijo que él va a seguir espiando porque es una causa de fuerza mayor para proteger su país. Entonces, hay cosas que pasan y son permitidas y no hay ley por atrás.